En esta historia, la tranquila vida familiar se convirtió en un campo de batalla cuando un familiar confiado del esposo irrumpió en el apartamento de la dueña. El joven, acostumbrado a la impunidad, comenzó a dar órdenes sin ningún atisbo de vergüenza. Lava mi ropa y prepara café. Cuando arrojó sus calcetines sucios hacia la mujer, claramente no esperaba que su descaro se encontrara con una resistencia decidida, capaz de poner en su lugar incluso al invitado más malcriado. Serena Price siempre había creído que la felicidad familiar era cuando por la noche su esposo llegaba a casa, cenaba sin prisa, contaba sobre su trabajo y luego veían juntos alguna serie, cómodamente sentados en el sofá. Las alegrías sencillas de una mujer de 30 años, que después de 8 años de matrimonio con John había aprendido a valorar la calma y la previsibilidad. Su apartamento de 2 habitaciones en un edificio de 9 pisos de paneles en las afueras de la ciudad estaba decorado con buen gusto, aunque sin lujos especiales. Serena trabajaba como gerente en una pequeña empresa comercial y John era mecánico en un taller de autos. No ganaban demasiado, pero lo suficiente para vivir cómodamente juntos. Por ahora no tenían hijos, simplemente no se había dado la oportunidad y tampoco tenían prisa. John era un hombre de buen corazón, pero con un carácter demasiado blando. Alto, delgado, rubio, con el cabello siempre despeinado y ojos azules amables detrás de los lentes. De esos que no pueden decir que no a nadie, aunque vaya en contra de sus propios intereses. Serena conocía esta peculiaridad y normalmente la aceptaba. Su esposo era un buen hombre, solo que no sabía establecer límites en absoluto. Esa tarde de viernes de octubre, Serena regresó del trabajo un poco más tarde de lo habitual, se había retrasado en una reunión. Subiendo las escaleras hasta el 7º piso, ya soñaba con una ducha caliente y una noche tranquila. John había prometido preparar su famosa tortilla con tocino, y ella había comprado un nuevo queso francés en el supermercado. Pero ya en el rellano algo la alertó. Desde detrás de la puerta se escuchaban voces, no solo de John, sino de alguien más. Por el timbre, parecía un joven. Serena frunció el ceño. No esperaban visitas, y John siempre avisaba si alguien venía. Al abrir la puerta con su llave, vio una escena que instantáneamente arruinó su ánimo. En el pasillo había una enorme maleta gastada y una bolsa deportiva, y desde la sala se escuchaba una risa fuerte. «Serena, llegaste justo a tiempo», exclamó John alegremente, apareciendo en el marco de la puerta. «Conócela, este es Eric, mi sobrino». «Eric, esta es mi esposa Serena». Desde la sala se estiró perezosamente un chico alto de unos 18 años, con ojos oscuros descarados y una sonrisa confiada. Vestía una camiseta arrugada y jeans, que desprendían un olor particular, mezcla de sudor, colonia barata y cigarrillos. «Hola, tía Serena», dijo, sin siquiera levantarse por completo del sillón. «Eric, un gusto conocerte». Igualmente respondió Serena secamente, quitándose la chaqueta. «John, ¿puedes venir a la cocina?». Pero su esposo parecía no captar en absoluto su tono. «Imagínate. Eric entró a la Universidad Politécnica», continuó John con entusiasmo. «En la Facultad de Ingeniería Mecánica». «¡Qué orgullo!». Recuerdo lo nervioso que estaba cuando entré yo. «Vamos, tío John, no soy ningún genio», dijo Eric despreocupadamente, moviendo la mano. «Pasé los exámenes con buena nota. Podría haber sacado sobresaliente, pero ¿para qué esforzarse de más?». Serena entró a la cocina, esperando que su esposo la siguiera, pero él se quedó en la puerta de la sala, mirando con ternura a su sobrino. «John». Lo llamó un poco más fuerte. «Sí, cariño, voy», respondió él y finalmente apareció en la cocina. «No te importa que Eric se haya quedado con nosotros, ¿verdad?». «¿Es tu sobrino?», preguntó Serena con cautela.
¿Por mucho tiempo estará aquí?, preguntó ella, aunque la maleta en el pasillo ya daba una respuesta clara. Bueno, John se rascó la nuca y sonrió con culpabilidad. Verás, no le dieron dormitorio, y alquilar una habitación es caro. Su madre, mi hermana Catherine, lo cría sola, no tiene mucho dinero, y el chico es capaz si quiere estudiar. ¿Y cuánto es mucho tiempo?, repitió Serena, sintiendo como el irritante sentimiento familiar empezaba a hervir en su interior. Solo hasta que termine sus estudios, murmuró John. ¿5 años?, preguntó ella, sin poder creerlo. Ion, ¿estás en tus cabales? Tenemos un apartamento de 2 habitaciones. ¿Dónde dormirá? ¿En la sala? ¿Y nosotros dónde descansaremos? ¿Recibiremos visitas? Vamos, mujer, exclamó su esposo agitando las manos. Eric no es exigente. El sofá se puede despegar, hay espacio suficiente. ¿Y las visitas? ¿Qué visitas? Tu madre vendrá una vez al mes, y ni siquiera por mucho tiempo. Desde la sala se escuchó el sonido del televisor encendido, y además a un volumen escandalosamente alto. «Arek», gritó Serena. «Bájale el volumen, respondió el chico. «No oigo». «Bájale el volumen», repitió ella más fuerte. «Oh, disculpa, tía Serena», se escuchó la voz, pero el sonido solo bajó un poquito. Serena volvió hacia su esposo, que estaba con cara de culpable, aunque en sus ojos se leía terquedad. «John, escúchame con atención», comenzó, tratando de mantener la calma. «Entiendo que es tu sobrino. Entiendo que a Catherine le cuesta. Pero no hemos discutido este tema. Ni siquiera me pediste mi opinión. ¿Qué hay que discutir?». Se encogió de hombros John. Catherine llamó, llorando por teléfono. Dice que el dormitorio solo estará disponible el próximo semestre, y mientras tanto Arek se queda sin techo. No podía decir que no. «Podrías», respondió Serena con firmeza. «Podrías haber dicho que había que consultarlo con la esposa. Podrías haber sugerido que se quedara temporalmente, 1 mes o 2, hasta que encontrara otra opción». «Serena, sé razonable». John incluso juntó las manos como en oración. «Es un niño. Solo tiene 18 años. ¿Niño?», bufó Serena. «Ion, a los 18 ya la gente forma familias y tiene hijos. Y tu niño ya logró poner la televisión a todo volumen sin siquiera pensar en pedir permiso». En ese momento, el propio causante de la disputa apareció en la cocina. «Tío John, ¿tienen algo para picar?», preguntó Arek sin ceremonias, abriendo el refrigerador. «Ah, tía Serena también está aquí. ¿No les importa si me hago un sándwich? Tengo un hambre terrible después del viaje». «Claro, claro», se apresuró John. «Serena, muéstrale dónde está todo». «Yo me las arreglo solo», dijo Arek despreocupadamente, sacando del refrigerador embutidos y queso. «Por cierto, ¿tienen cerveza? ¿O al menos jugo?». «El jugo está en el refrigerador, en la repisa de arriba», dijo Serena entre dientes. «Genial». Se alegró el joven, sacando un paquete de jugo de naranja y bebiendo directamente de él sin pensar en usar un vaso. Serena sintió cómo se le tensaban las mandíbulas de la indignación, pero decidió guardar silencio por el momento. El chico acababa de llegar, quizá realmente estaba cansado del viaje y por eso se comportaba con tanta falta de modales. «Eric, ¿de dónde vienes?», preguntó, intentando iniciar al menos una conversación. De Modesto respondió, untando mermelada directamente sobre la encimera limpia, sin poner un plato debajo. «Es un pueblito provinciano. Aquí, al menos, hay civilización, clubes, todo tipo de entretenimientos». «¿Y en la escuela estudiabas bien?».
Continuó Serena, observando cómo desmenuzaba el pan y lo esparcía sobre la mesa. Normal encogió de hombros Arek. Mayormente notas de 4. ¿Para qué más? Igual entré donde quería. ¿Y tienes planes para el futuro? Insistió ella. Eric sonrió con cierto aire de condescendencia. Tía Serena, todavía soy joven. ¿Para qué planes? Hay que disfrutar la vida mientras se pueda. Ya veré eso cuando termine mis estudios, concluyó filosóficamente Arek. John permaneció a su lado todo el tiempo, asintiendo con ternura como si su sobrino pronunciara las más sabias verdades. Exacto, Arek lo apoyó. La juventud es tiempo de experimentos y descubrimientos. Durante la cena, que transcurrió principalmente con Arek contando lo aburrida que era su vida en Modesto y lo feliz que estaba de estar en una ciudad grande, Serena intentó una vez más hablar a solas con su esposo. John, hablo en serio, dijo cuando finalmente quedaron solos en el dormitorio. 5 años es demasiado. Ni siquiera sabemos cómo se comportará. Cariño, dale una oportunidad al chico, intentó convencerla John, abrazándola por los hombros. Tal vez sea realmente bueno, solo está un poco tímido. Nuevo lugar, gente nueva. No me pareció tímido, murmuró Serena. Más bien al contrario, se siente como en su casa. Pues está bien. Significa que le gustamos, significa que no nos considera extraños. Serena solo suspiró. Discutir más era inútil. Sabía perfectamente que si John había decidido algo por lástima o por sentido del deber, era casi imposible hacerle cambiar de opinión. La mañana del sábado, se despertó por los ruidos en la sala. Arek ya estaba levantado y veía la televisión, otra vez a un volumen considerable. El reloj marcaba las 6:30. Eric llamó somnolienta desde el dormitorio. ¿Puedes bajar el volumen? Estoy acostumbrado a levantarme temprano, respondió él. En el pueblo de la abuela siempre nos levantábamos a las 5. Pero no estamos en el pueblo de la abuela, explicó Serena pacientemente, saliendo al salón con bata. Estamos en un apartamento de ciudad, donde hay vecinos. Además, es sábado, día de descanso. Bueno, aceptó de mala gana Arek y bajó un poco el volumen, apenas perceptiblemente. Serena miró el sofá que habían despegado la víspera para su sobrino. La ropa de cama estaba arrugada y amontonada en un rincón, las almohadas tiradas en el suelo, y en la mesa de centro se veían los restos de la cena de ayer. Eric, ¿podrías recoger un poco?, sugirió ella. ¿Recoger qué?, se sorprendió sinceramente el chico. Si no he roto nada. La primera semana transcurrió relativamente tranquila. Eric fue a la universidad a ocuparse de asuntos estudiantiles, obtener su carnet de estudiante, conocer a sus compañeros de curso. Llegaba a casa tarde, cenaba y casi de inmediato se acostaba. Serena incluso empezó a pensar que tal vez había juzgado demasiado rápido al sobrino de su marido. Pero hacia el final de la semana, las señales de alerta comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Arek no recogía los platos, dejando vajilla sucia por todas partes. El baño siempre quedaba mojado después de su uso, no secaba el suelo ni colgaba la toalla en su sitio. Sus cosas empezaron a migrar por toda la casa, una camiseta en la silla de la cocina, calcetines bajo la mesa de centro, unos vaqueros sobre el respaldo del sofá en el dormitorio. Arek, le dijo Serena suavemente un domingo por la mañana, establezcamos algunas reglas de convivencia. Nada complicado, solo para que todos estemos cómodos. ¿Qué reglas?, se puso alerta el chico. Bueno, por ejemplo, recoger los platos, no dejar cosas tiradas por la casa, no poner música o televisión a todo volumen cuando otros estén durmiendo. Eric sonrió. Tía Serena, no lo hago a propósito. Solo se me olvida a veces. No pasa nada grave, ¿no?
Grave no asintió Serena, pero sí molesto. Todos somos adultos. Vamos, dijo el chico, haciendo un gesto con la mano. No se preocupen tanto por cosas pequeñas. La vida es demasiado corta para gastar tiempo lavando platos. Y ahí Serena comprendió que su primera impresión había sido completamente correcta. Les esperaban 5 años largos. La segunda semana de estancia de Arek en su casa comenzó cuando Serena encontró un plato roto sobre la mesa de la cocina. Los pedazos estaban barridos descuidadamente en un montoncito, pero nadie había pensado en tirarlos o limpiar el suelo alrededor. Arek llamó, pero solo escuchó el sonido del agua corriendo en el baño. El chico llevaba media hora en la ducha, cantando a todo pulmón alguna canción moderna. Serena golpeó la puerta del baño. «Eric, ¿vas a salir pronto?» «¿Qué?», gritó él sin cerrar el agua. «¿Vas a liberar la ducha pronto?» «Necesito prepararme para ir al trabajo». «Sí, sí, ahora voy», respondió el sobrino. Pero el canto continuó. Serena se preparó para el trabajo en el baño de invitados, y cuando salió de casa, Arek todavía estaba en la ducha. Pasó todo el día de mal humor, y cuando regresó por la noche, la escena terminó de arruinarle el resto del buen ánimo. En la sala, sobre el sofá, había calcetines y ropa interior sucios. En la mesa de centro estaban 3 tazas sin lavar con restos secos de té y café, y el suelo estaba cubierto de migas de galleta. En la cocina, en el fregadero, se apilaba un montón de platos sucios, y sobre la estufa había una olla con restos quemados de algún tipo de gachas. «John», gritó Serena a su esposo, que estaba en el dormitorio frente al ordenador. «Sí, cariño», respondió él. «¿Y dónde está tu maravilloso sobrino?» «Se fue a conocer a sus compañeros de clase», respondió John apareciendo en la puerta de la cocina. «¿Qué pasó?». Serena señaló en silencio el desorden que la rodeaba. «Ah». Se rascó la nuca su esposo. «Bueno, Arek es joven, para él es más importante socializar que limpiar la casa». «Es natural». «¿Natural?», repitió Serena incrédula. «Ion lleva 2 semanas viviendo aquí. ¿Cuándo se dará cuenta de que esto no es un hotel?» «Serena, no te enfades tanto», dijo John en tono conciliador. «Hablaré con él, se lo explicaré». Pero esa conversación nunca ocurrió, porque Arek regresó a casa a las 2 de la madrugada, y no estaba solo. Traía consigo a 2 chicos de su edad aproximadamente, y todo el grupo se acomodó en la sala con cerveza y música. Serena se despertó con las voces y risas fuertes. Al mirar el reloj, vio que eran las 2:30. Ion sacudió a su esposo. «Tu sobrino trajo amigos a casa a las 2 de la madrugada». Ion murmuró algo incomprensible y se dio vuelta, volviendo a dormir. «John», repitió Serena, esta vez más fuerte. «¿Qué pasa?», respondió su esposo, molesto. «Tengo sueño». «Yo también tengo sueño, pero tu familia está organizando un concierto allí». Desde la sala se escuchó una carcajada particularmente fuerte, y luego alguien subió aún más el volumen de la música. «Ve y diles que bajen el volumen», murmuró John en la almohada. Serena se puso una bata y salió a la sala. Arek y sus 2 amigos estaban sentados en el sofá. Alrededor, sobre la mesa y el suelo, había botellas de cerveza vacías, paquetes de papas fritas y restos de comida. «Chicos», dijo ella, intentando mantener la calma. «Ya son las 3 de la madrugada. ¿Podrían bajar un poco el volumen?». «Oh, tía Serena», exclamó Arek con entusiasmo, claramente ya bastante bebido. «Conoce a Alex y Austin, mis compañeros de clase». Los chicos le saludaron con la mano, sin siquiera levantarse. «Mucho gusto», respondió Serena secamente. «Pero ya es muy tarde, y mañana hay que trabajar. Quizás podrían continuar la reunión en otro lugar». «Vamos,
tía, dijo Arek con un gesto de mano. No estamos causando problemas, solo charlamos civilizadamente. Civilizadamente es cuando se tienen en cuenta los intereses de los demás, comentó Serena. Tienen 10 minutos para terminar la fiesta. Oye, ¿por qué estás tan enojada? Intervino de repente uno de los amigos de Arek, el que se presentó como Alex. No estamos haciendo nada malo. Serena sintió como la ira familiar comenzaba a hervir dentro de ella. Joven, dijo fríamente, este es mi apartamento y tengo derecho a exigir el cumplimiento de normas elementales de respeto. Vamos, intervino Arek. Solo esta vez. Además, vivo aquí, también tengo derechos. ¿Qué derechos? Se sorprendió Serena. Bueno, ¿qué derechos? Por ejemplo, el derecho a invitar amigos. Serena respiró hondo y contó hasta 10. Eric, estás aquí temporalmente, debido a las circunstancias. Eso no significa que puedas hacer todo lo que quieras. ¿Y qué dirá el tío John al respecto? Preguntó el chico desafiante. El tío John está durmiendo, como toda persona normal a esta hora. Al final, Serena tuvo que despertar a su esposo y obligarlo a expulsar a los invitados nocturnos. Arek se enfadó y murmuró algo sobre la falta de hospitalidad, pero finalmente envió a sus amigos a casa. A la mañana siguiente, durante el desayuno, se respiraba una atmósfera tensa. Eric guardaba un silencio demostrativo, fingiendo ser víctima del despotismo familiar. John intentaba suavizar la situación. Eric, entiendes que la tía Serena tiene razón, le dijo con suavidad. Era tarde, los vecinos podrían haberse quejado. Sí, lo entiendo, gruñó el sobrino. Solo pensé que aquí se podía relajar uno, y resulta que es como en el ejército. Nadie te exige normas militares, explicó Serena con paciencia. Solo un respeto elemental hacia las personas con las que vives. Sí, ya, lo entendí, respondió Arek irritado y se fue, cerrando la puerta con fuerza. Serena esperaba que esa conversación cambiara algo, pero se equivocaba. A los pocos días, Arek volvió a traer amigos. Esta vez, sin embargo, fue más temprano. Se quedaron en la sala hasta medianoche, bebiendo cerveza y jugando un ruidoso juego de cartas. Pero eso era solo el principio. Eric pronto comprendió que el tío John estaba automáticamente de su lado, lo que le permitía permitirse mucho más. Tío John, dijo una noche mientras cenaban, necesitaría algo de dinero. ¿Para qué? Preguntó John. Bueno, para cosas de la universidad. Arek hizo un gesto impreciso con la mano. Libros, material escolar, y de vez en cuando salir con los chicos al café. ¿Y tu madre no te da dinero? Intervino Serena. Mi mamá trabaja de vendedora, respondió Arek, ofendido. Ya saben, el salario no es mucho. Apenas llega a fin de mes. John inmediatamente buscó en su billetera. ¿Cuánto necesitas, Arek? Con $100 me bastaría, pidió modestamente el sobrino. ¿100? Se sorprendió Serena. ¿Para libros? No solo para libros, aclaró Arek. También necesito socializar con mis compañeros. ¿Cómo podría hacerlo si no tengo dinero ni siquiera para ir al cine? Juan contó los billetes sin vacilar y se los pasó a su sobrino. Solo gástalo con cabeza, pidió. Claro, tío, se alegró Arek. No soy ningún derrochador. Serena observaba la escena en silencio, pero por dentro estaba hirviendo. 100 era una suma considerable para su presupuesto familiar, y el sobrino la pedía con tanta facilidad como si se tratara de unas monedas para el transporte. Una semana después, el dinero se había acabado, y Arek volvió a dirigirse a su tío. Tío Juan, necesito un poco más, dijo, sin siquiera intentar explicar en qué gastó la cantidad anterior. Se te acabó rápido el dinero, notó Serena. Tía Serena, no se imaginan los precios que hay ahora.
Se encogió de hombros Arek. Un libro cuesta $35 y necesito como 5. Pero podrías tomarlos en la biblioteca, sugirió Serena. En la biblioteca están las ediciones viejas, resopló el chico con desdén. Los profesores exigen la última edición. Juan sacó la billetera de nuevo, pero Serena le detuvo la mano. Espera. Eric, ¿tienes los recibos de las compras? ¿Qué recibos? Se sorprendió el sobrino. Bueno, de los libros que compraste. Quiero ver si realmente son tan caros. ¿Para qué quieren los recibos? Se puso a la defensiva Arek. ¿No confían en mí? Solo por curiosidad, respondió Serena inocentemente. Los tiré, mintió rápidamente el chico. ¿Para qué guardarlos? Juan le dio el dinero al sobrino, pero Serena notó que esta vez lo hacía con cierta renuencia. La situación se salió completamente de control cuando Arek empezó a comportarse como dueño absoluto del apartamento. Movía los muebles del salón a su antojo, reconfiguraba los canales del televisor dejando solo los que le gustaban. Sus cosas se adueñaron de todo el lugar, camisetas secándose en el dormitorio, calcetines tirados por el pasillo, y en el baño sus champús y geles ocupaban todos los estantes. Eric intentó hablarle. Serena, ¿no podrías colocar tus cosas de manera más compacta? ¿Y qué tiene eso? Se sorprendió el chico. Hay mucho espacio. Hay mucho espacio, pero no vivimos solo tú. Pues yo también vivo aquí, respondió desafiante Arek. ¿O soy de segunda clase? Lo que más irritaba a Serena era cómo se comportaba su sobrino en la cocina. Podía comerse la mitad de la comida que ella compraba sin siquiera pedir permiso. Cocinaba platos extraños usando cualquier ingrediente y luego dejaba los platos sucios en el fregadero. Un día, Serena descubrió que había usado su caro queso francés para freír papas. Arek, ese queso era para la mesa de fiesta. Se indignó. No lo sabía, se encogió de hombros el chico. No etiquetan los productos. Deberían hacerlo. Si no quieres que alguien se lo coma, es lógico, ¿no? Juan, como siempre, defendió al sobrino. Serena, ¿por qué te enganchas con el chico? Dijo por la noche. El queso es solo queso. Compramos otro. No es por el queso. Estalló Serena. Es que se comporta como un miembro de la familia, terminó Juan. Y está bien. Que se sienta como en casa. Se siente como en casa de sobra. Gritó Serena. Más que en su propia casa. Allí al menos su madre lo educaría. En ese momento, Arek entró al apartamento con otro grupo de amigos. Oh, tío Juan. Saludó alegre. Estábamos pensando en ver una película. ¿Está bien si usamos el televisor? Serena miró a su esposo, esperando que finalmente le dijera al sobrino un par de palabras sobre cómo comportarse en casa ajena. Pero Juan solo sonrió. Claro, chicos, acomódense. Serena y yo igual íbamos a dormir. Solo eran las 9 de la noche. Esa noche, Serena no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando las voces y los sonidos del televisor en la sala. A la mañana siguiente, encontró en su limpia cocina señales de un verdadero desastre: platos sucios, restos de comida sobre la mesa, botellas vacías en el suelo. Y entonces sonó el teléfono. Era Catherine, la madre de Arek. Querida Serena. Sollozó una voz femenina al teléfono. Estoy tan agradecida. Arek me cuenta lo bien que lo tratas. Está simplemente feliz contigo, Catherine. Comenzó Serena, pero la otra no la dejó hablar. Ni te imaginas el peso que me has quitado de los hombros, continuó la mujer entre lágrimas. Estaba tan preocupada por dónde viviría mi niño, cómo estudiaría, y ahora sé que está en buenas manos. Catherine. Intentó de nuevo Serena. Y Juan es un encanto.
Arek dice que su tío incluso le da dinero para sus gastos. Dios, estoy tan agradecida. Después de esa conversación, Serena comprendió por completo que había caído en una trampa. Eric claramente solo contaba a su madre lo bueno, aparentando ser un sobrino agradecido y presentando a Juan y a ella casi como santos benefactores. Ahora, cualquier intento de quejarse sobre el comportamiento del chico parecería pura ingratitud. Mientras tanto, Arek se sentía completamente impune y empezó a comportarse aún más descaradamente. El noviembre resultó especialmente gris y lluvioso, y el ánimo de Serena reflejaba exactamente el clima exterior. La vida en su propio apartamento se había convertido en una verdadera tortura. Arek ya se había instalado completamente y ya no tenía reparos en mostrar su verdadera naturaleza. El miércoles por la mañana, Serena se despertó por alguien golpeando ruidosamente las puertas de los armarios de la cocina. Al mirar el reloj, se horrorizó, eran solo las 5:30 de la mañana. «Arek», gritó desde el dormitorio. «¿Qué estás haciendo?» Desayunando, respondió despreocupadamente el sobrino. «¿Y qué? A las 5:30 de la mañana. Hoy tengo que ir temprano a la universidad», explicó el chico, mientras seguía haciendo ruido con la vajilla. Serena se levantó de la cama, se puso la bata y fue a la cocina. Arek estaba frente a la estufa friendo huevos. La sartén chisporroteaba y lanzaba aceite por todos lados, mientras la campana extractora funcionaba a toda potencia. «Eric, ¿puedes un poco más bajo?», pidió ella. «Juan todavía duerme, y los vecinos también». «Vamos, tía Serena», dijo el chico con un gesto. «La gente tiene que levantarse. Quien madruga, Dios le ayuda». Sobre la mesa de la cocina había un verdadero bodegón de platos sucios. Por lo visto, anoche Arek y sus amigos habían hecho otra de sus reuniones allí. En el fregadero se apilaban platos, tazas y sartenes, y en el suelo había migas y algunas manchas pegajosas. «¿Y esto qué es?», preguntó Serena, señalando el desorden. «Ayer hicimos pizza», explicó Arek con despreocupación. «Estuvo genial, lástima que no estabas, te hubiéramos dado un poco». «¿Con mis ingredientes hicieron pizza?». «Sí, ¿y qué?», se sorprendió el chico. «Si vivo aquí, tengo derecho a usar los productos». Serena abrió el refrigerador en silencio. Como esperaba, estaba casi vacío. Había desaparecido el embutido que había comprado para la semana, el queso, los tomates, las hierbas. Solo quedaban algunos huevos y un cartón de leche. «Eric, ¿y con qué desayunaré yo y Juan?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Hagan huevos», aconsejó el sobrino, metiéndose un gran bocado de su desayuno en la boca. «O vayan a la tienda a comprar algo». «¿A las 5:30 de la mañana? Las tiendas están cerradas». «Entonces aguanten hasta las 8», se encogió de hombros Arek. «No pasa nada, un día sin desayunar no mata a nadie». En ese momento apareció en el dormitorio Juan, somnoliento y despeinado. «¿Qué ruido es este?», murmuró, frotándose los ojos. «Eric está desayunando», explicó Serena. «A las 5:30 de la mañana. Y se comió todos nuestros productos». «Tío Juan, no fue a propósito», se justificó de inmediato el sobrino. «Es que vinieron los chicos, y no podían no ofrecerles nada». «¿Y la hora?», preguntó Serena. «Bueno, hoy tengo una clase importante», murmuró Arek. Juan bostezó y se rascó el estómago. «Está bien, Serena, no dramatices», dijo. «Pasaremos por la tienda de camino al trabajo». «¿De camino al trabajo?», se indignó Serena. «Juan, ya vamos justos de tiempo y ahora todavía pasar por la tienda». «Pues ¿qué se le va a hacer?», comentó filosóficamente el esposo. «Eric es así a propósito». Eric sonrió satisfecho y siguió devorando su desayuno,
mientras Serena sintió que sus manos empezaban a temblar de rabia. Esa misma noche le esperaba otra sorpresa. Al llegar del trabajo, descubrió que la cerradura de la puerta de entrada había sido cambiada. John gritó a su esposo, que estaba viendo la televisión en el dormitorio. ¿Qué pasó con la cerradura? Eric pidió que la cambiaran, respondió su marido. Dijo que la antigua se atascaba. ¿Pidió que la cambiaran? Repitió Serena. ¿Y las llaves nuevas, dónde están? Eric se las llevó. Dijo que haría copias y las traería. Serena sintió que se le nublaba la vista. ¿O sea que ahora no tenemos llaves de nuestro propio departamento? Bueno, Eric sí las tiene, intentó calmarla John. Él está en casa. ¿Y si él no está en casa? La voz de Serena empezó a temblar de rabia. Bueno. Él avisará, respondió el marido con inseguridad. En ese momento, la puerta de entrada se cerró de golpe y entró en el departamento el propio protagonista de la conversación. Eric. Lo llamó Serena. ¿Dónde están las llaves del departamento? ¿Qué llaves? Preguntó sorprendido el joven. De la nueva cerradura que pusiste hoy. Ah, esas. Se iluminó Eric. Me olvidé por completo. Aquí están. Le extendió un manojo de llaves, pero Serena notó que solo había dos. ¿Y las copias? Preguntó. ¿Qué copias? Bueno, para John y para mí. ¿O piensas que vamos a pedirte las llaves cada vez que las necesitemos? Eric se rascó la nuca. Yo pensaba que un juego por familia sería suficiente. ¿Para qué necesita cada uno su propio juego? Porque este es nuestro departamento. No pudo contenerse Serena. Y tenemos derecho a tener llaves de nuestra propia casa. Está bien, dijo el sobrino conciliador, haciendo un gesto con la mano. Mañana haré las copias, no se preocupen. Pero al día siguiente no aparecieron las copias. Ni al siguiente tampoco. Eric constantemente olvidaba o no tenía tiempo para hacerlas. Y cuando Serena le recordaba, él se ofendía y decía que lo apresuraban y no le dejaban estudiar tranquilo. Mientras tanto, el comportamiento del sobrino se volvía cada vez más descarado. Comenzó a invitar no solo a sus compañeros de clase, sino también a conocidos al azar. El departamento se convirtió en un lugar de paso. Siempre había alguien entrando, saliendo o quedándose a dormir en el suelo de la sala. Eric intentó hacerle entrar en razón Serena, no se puede convertir un departamento en un dormitorio compartido. ¿Y qué tiene de malo? Se sorprendió sinceramente el joven. La gente es normal, no vagabundos ni nada por el estilo. No se trata de si son vagabundos o no, dijo Serena. Se trata de que esto es una vivienda privada, no una reunión juvenil. Tía Serena, ¿acaso están en contra de la juventud? Preguntó Eric con reproche. Si no molestamos a nadie, ¿no molestan? Se indignó Serena. Ayer tus amigos jugaron cartas hasta las 3 de la mañana y anteayer alguien rompió mi jarrón favorito. Fue un accidente, se encogió de hombros el sobrino. Sergio lo golpeó con el codo. Por cierto, está dispuesto a pagar el daño. ¿Y cuánto está dispuesto a pagar? Eric se quedó callado. Dice que era un jarrón común. Eric, ese jarrón costaba $50. Era una obra de autor. No le creyó el joven. ¿Por un pedazo de vidrio? Los engañaron. Serena comprendió que hablar con él era inútil. Intentó buscar apoyo en su esposo, pero John, como siempre, tomó partido por el sobrino. Cariño, no es para tanto, un jarrón, dijo él. Lo importante es que nadie salió lastimado. ¿Y vamos a comprar uno nuevo? ¿Con qué dinero lo vamos a comprar? Preguntó Serena. Si le das a Eric todo el dinero en efectivo que tenemos para gastos personales. Bueno,
No todo, se sonrojó John. Casi todo. El mes pasado le diste más de $200. Pero el chico no necesita nada, afirmó orgulloso el marido. Está bien vestido, come bien, se relaciona con amigos. ¿No es eso lo importante? Serena solo se encogió de hombros. Ion era un caso perdido, y Eric, mientras tanto, había llegado al punto de empezar a ser grosero abiertamente. Cuando Serena le llamaba la atención por el desorden o el ruido, él ponía los ojos en blanco y decía cosas como: «Ah, otra vez lo mismo. Relájate, tía Serena, la vida es corta». Especialmente le molestaba que le pidieran lavar sus propios platos. ¿Qué? ¿Quieren contratar a una empleada doméstica? Se burlaba. Soy estudiante, tengo cosas importantes que hacer, no lavar platos. ¿Qué cosas importantes?, preguntaba Serena. ¿Estudiar? No solo estudiar, se indignaba Eric. Tengo que establecer contactos sociales, ampliar mi horizonte, desarrollar mi personalidad. Para el sobrino, ampliar el horizonte significaba salir a clubes y bares, desarrollar la personalidad se traducía en largas horas de juegos de computadora, y establecer contactos sociales eran interminables reuniones con amigos. Serena sentía que estaba perdiendo la razón. Su propia casa se había convertido en una sucursal del dormitorio estudiantil. Su esposo estaba completamente del lado del descarado sobrino, y ella misma se sentía como la madrastra malvada, que estaba descontenta con todo y arruinaba la vida de todos. La gota que colmó el vaso fue la historia con su cosmética. Serena descubrió que habían desaparecido caros cremas del baño que ella se había comprado para su cumpleaños. Al principio pensó que simplemente los había colocado en otro lugar, pero luego encontró los envases vacíos en la basura. Eric llamó a su sobrino, que en ese momento estaba recostado en el sofá jugando con el teléfono. Respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Usaste mis cremas? ¿Qué cremas? Se sorprendió el chico. Las del baño, caras, en envases bonitos. ¿Estás? Se iluminó Eric. Sí, probé un poco. ¿No se podía? No se podía. Explotó Serena. Es cosmética muy cara, especialmente para piel femenina. Vamos, dijo el sobrino con un gesto. La piel es igual en todas partes. Además, no usé todo el frasco, solo un poquito. Usaste todo, gritó Serena. Era toda una serie: crema de día, de noche, suero. Todo vacío. Bueno, lo siento, encogió de hombros Eric. Pensé que tenían mucha de esa cosmética. Compren más. No se van a arruinar. Tú compra más, gritó Serena. Si la usaste. Es que no tengo dinero para esas cosas, se sorprendió el chico. Necesito el dinero para cosas más importantes. ¿Qué cosas importantes?, preguntó Serena, sintiendo cómo le empezaba a temblar el ojo izquierdo. Bueno. Para entretenimiento, ropa, vivir. En ese momento sonó el teléfono. Eric, a regañadientes, lo tomó. Hola. Sí, mamá, hola. Su rostro inmediatamente adoptó la expresión de hijo ejemplar. Sí, todo bien, mamá, no te preocupes. Tío John y tía Serena me tratan muy bien, contaba Eric a su madre. Serena escuchaba cómo el sobrino describía la maravillosa vida con sus familiares, cómo la consentían y cuidaban de él. Ni una palabra sobre el departamento destrozado, los alimentos desaparecidos, el jarrón roto o la cosmética robada. Sí, mamá, estudio bien, seguía mintiendo Eric. Los profesores me elogian. Sí, claro, asistió a todas las clases. Y apenas ayer se había jactado frente a sus amigos de que hacía un mes que no iba al instituto porque los profesores son aburridos y las clases tediosas. Tras hablar con su madre,
Eric colgó y sonrió con satisfacción. La mamá se preocupa, explicó a Serena. Y de forma innecesaria. Soy adulto, puedo manejar mi vida solo. Adulto, repitió Serena para sí misma, que vive a costa de otros, no trabaja, no estudia, pero se cree con derecho a disponer de la propiedad ajena. Va, tía Serena, se arrugó Eric. ¿Por qué dramatizan tanto? Esto es familia. En familia todo es compartido. ¿Y tú qué, eres parte de nuestra familia? Preguntó Serena. Claro que sí, se sorprendió el chico. Soy sobrino del tío John. Sangre de la misma familia. En ese momento, Serena comprendió que si pasaba un poco más de tiempo, haría algo irreversible. Se dirigió al dormitorio y se encerró, tratando de calmarse. A la mañana siguiente ocurrió algo que finalmente colmó su paciencia. Eric volvió a casa a las 9:30 de la mañana del sábado. Evidentemente, de otra fiesta nocturna. Estaba de un humor horrible, aparentemente, algo salió mal en sus diversiones. Serena preparaba el almuerzo y decidió hacerle a John su estofado favorito. Laven mi ropa y hagan café, dijo Eric sin ningún saludo, tirando al suelo una bolsa de ropa sucia. Serena se volvió. El chico estaba en medio de la cocina con una camisa arrugada, que desprendía un olor insoportable a sudor, alcohol y cigarrillos baratos. Sus ojos estaban rojos, el cabello desordenado, y su rostro reflejaba la expresión de un adolescente consentido, acostumbrado a que todos sus caprichos se cumplieran al instante. Buenos días, Eric, dijo Serena fríamente. La lavadora está en el baño, el café en el armario sobre la estufa. Yo no voy a lavar, se quejó el sobrino. Estoy cansado. Necesito descansar. Entonces descansa, respondió ella indiferente, continuando a cortar verduras para el estofado. Pero están totalmente descaradas. No podía creerlo, Eric. Yo pedí amablemente. No pediste, lo corrigió Serena. Ordenaste, y yo no soy tu sirvienta. Pero vivo en esta casa. Tengo derechos. Gritó el chico. ¿Qué derechos? Preguntó Serena con calma. El derecho a que me sirvan, soltó Eric, y luego pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. Serena giró lentamente todo su cuerpo hacia él. Repite. Dijo en voz baja. Bueno. No era eso lo que quería decir, empezó a retroceder el sobrino. No. Repite lo del derecho a que te sirvan. Vamos, tía Serena, no lo decía con mala intención. Tartamudeó Eric. Repite. Rugió Serena, y el chico casi saltó del susto. Pero decidió que ya era demasiado tarde para retroceder y pasó al ataque. ¿Y qué tiene de malo? Dijo con descaro. Las mujeres existen para cuidar a los hombres, cocinar, lavar, limpiar, y ustedes aquí haciéndose las princesas. Serena sintió que algo dentro de ella se rompía. Sal de la cocina, dijo en voz baja. No me voy. Replicó Eric. Esta también es mi cocina. Y basta de dar órdenes. Ustedes no son dueñas de esta casa. ¿Y quién es la dueña? Preguntó Serena. Nadie es dueña. Gritó el sobrino. Todos somos iguales aquí, y tengo derecho a exigir que se me presten servicios básicos. ¿Servicios? Repitió Serena. Sí, servicios. Lavar, cocinar, comer, ordenar la habitación. Es elemental. Y entonces Eric cometió un error fatal, se inclinó hacia la bolsa de ropa sucia, sacó unos calcetines particularmente apestosos y los lanzó con fuerza directamente a la cara de Serena. Ahí tienes. Dijo triunfante. Lávalos y que estén limpios y planchados para la noche. En ese momento, algo cambió en la cabeza de Serena.
Atrapó los calcetines que resbalaron de su cara y se los metió en la boca a Arek con tal fuerza que el chico ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. «Toma», siseó, empujando los calcetines más adentro. «Aquí tienes tu servicio». Arek sacudía la cabeza intentando escupir los calcetines, pero Serena lo sujetaba firmemente. Sus ojos se abrieron de horror y asco. Al parecer, sus propios calcetines eran aún más desagradables al gusto que al olor. En ese momento, John salió corriendo asustado del dormitorio. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, pero al ver la escena en la cocina, se quedó paralizado. Serena giró la cabeza y miró a su marido con tal mirada que él se derrumbó inmediatamente y volvió a sentarse en el sofá, sin siquiera pensar en defender al sobrino. Arek finalmente logró liberarse y escupir los calcetines, empezando a quejarse y a protestar. «Pero estás completamente loca», gritó, escupiendo y limpiándose la boca con la manga. «¿Cómo puedes hacer algo así? No es higiénico. Me quejaré con mi mamá», alcanzó a decir, pero Serena ya no lo escuchaba. Ella tomó la bolsa de ropa sucia y comenzó a colocar metódicamente en ella las cosas del sobrino que estaban esparcidas por el apartamento: camisetas del dormitorio, vaqueros de la sala, calcetines del pasillo, champús y geles del baño. «¿Qué estás haciendo?», se preocupó Arek. «Es mi ropa». «Correcto», respondió Serena con brevedad, mientras seguía recogiendo su desorden. «Tuya. Y su lugar es junto a ti, lejos de mi casa». «¿Cómo que lejos?». «No entiendo», se sorprendió el chico. «Yo vivo aquí». «Viviste», lo corrigió Serena, metiendo en la bolsa sus libros y cuadernos. «Tiempo pasado». «Tío John», rogó Arek, volviéndose hacia el esposo de Serena. «Dile algo». John abrió la boca, pero su esposa lo miró de nuevo, y el prudente decidió guardar silencio. Media hora después, Arek estaba en la puerta del apartamento con todas sus pertenencias. No podía creer lo que estaba pasando, o tal vez aún esperaba que su tía cambiara de opinión. «Tía Serena, ¿en serio?», preguntaba confundido. «Bueno, discutimos, no es para tanto». «No quise ofenderlas». «Sí quisiste», respondió Serena con brevedad. «Y lo lograste, ofendiste, humillaste y llevaste todo a punto de ebullición. Felicidades, misión cumplida. ¿Pero a dónde voy a ir?», comenzó a sollozar el sobrino. «No tengo dinero para un alquiler». «Eso ya no es problema mío», contestó Serena sin piedad y cerró la puerta. Arek permaneció unos 10 minutos más en el rellano, golpeando la puerta, suplicando, incluso amenazando con llamar a su madre. Pero la puerta no se abrió. Serena se apoyó contra la puerta en el recibidor y, por primera vez en meses, se sintió verdaderamente libre. En el apartamento reinaba un silencio que no se había escuchado en varios meses. De la sala no llegaba música alta, en la cocina no golpeaban los utensilios, en el baño no corría el agua, solo la bendita tranquilidad. John estaba sentado en el sofá, mirando a su esposa con desconcierto. Claramente no sabía qué decir, y Serena veía en sus ojos la lucha entre alivio y culpa. Serena comenzó finalmente con cautela. «Tal vez fuiste un poco precipitada». «John», dijo ella, firme y clara. «Si dices una sola palabra en defensa de tu precioso sobrino ahora, te juro que el siguiente en salir de este apartamento serás tú». Su esposo guardó silencio con sensatez. Los primeros 2 días en la casa fueron de tensa calma. John caminaba de puntillas, evidentemente temeroso de cruzarse con su esposa. Intentó hablar sobre Arek varias veces, pero en cuanto abría la boca, Serena lo miraba de tal forma que las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. Al tercer día, Catherine llamó. Serena lloró por teléfono la madre de Arek. «¿Qué le pasó a mi hijo? Llegó a casa llorando. Dice que lo echaste de tu casa».
Catherine respondió serena con calma. No lo eché. Simplemente le expliqué que nuestra hospitalidad tiene límites. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Leyó la mujer. Es un niño, necesita estudiar. Un hombre de 18 años no es un niño, explicó Serena pacientemente. Y si quiere estudiar, que estudie, nadie se lo impide. Pero no tiene dinero para alquilar. Catherine, ¿por qué es nuestro problema? Se sorprendió Serena. Tú eres su madre. Resuelve tú los asuntos de vivienda de tu hijo. ¿Cómo puedes decir eso? Se indignó Catherine. Arrek contó lo cruel que fuiste. Le metiste calcetines sucios en la boca. Eso es abuso. ¿Y que su hijo me lanzó esos calcetines a la cara, les contó? Preguntó Serena. No lo hizo con mala intención, defendía a su hijo Catherine. Simplemente tiene un carácter impulsivo, masculino. Ajá, masculino, coincidió Serena. Tan masculino que corre a esconderse detrás de su mamá ante la primera dificultad. Serena, se indignó Catherine. ¿Cómo te atreves a decir eso? Catherine, escúchame atentamente, dijo Serena con firmeza. Tu hijo vivió 3 meses en nuestra casa a expensas de mi esposo. Lo alimentamos, le dimos dinero para diversión y él convirtió nuestro apartamento en un basurero. Me llevó al borde de un colapso nervioso y aún creía que le debíamos agradecer por ello. Si tú llamas normal a ese comportamiento, tenemos ideas muy distintas sobre lo que es normal. Pero es familia. Sollozó Catherine. Sangre de la misma familia. La familia no son solo derechos, sino también obligaciones, respondió Serena. Y tu hijo solo conoce los derechos. Después de esa conversación, Catherine intentó llamar varias veces más, pero Serena dejó de contestar. Que John se encargara de su familia, si quería. John realmente habló varias veces con su hermana y Serena escuchó fragmentos de esas conversaciones. El marido intentó explicarle a Catherine que Arrek había exagerado un poco y que Serena también es humana, que tiene un límite de paciencia. Pero la mujer no le prestó atención, continuando acusando a Serena de todos los pecados posibles. Una semana después de expulsar a su sobrino, John finalmente se decidió a hablar directamente con su esposa. Serena dijo una noche: tal vez podríamos ayudar a Arrek a encontrar un dormitorio o al menos una cama en algún lugar. Serena levantó la vista del libro que estaba leyendo. John dijo tranquilamente: si quieres ayudar a nuestro sobrino, adelante, pero sin mi participación y sin usar nuestro dinero familiar. Pero no puedo abandonarlo del todo, titubeó el marido. Después de todo, es un familiar. Si puedes, respondió Serena con seguridad. Así como él dejó de respetarnos cuando vivía aquí. Bueno, suspiró John. Pero al menos darle dinero para empezar. ¿De tus propios bolsillos? Lo permito, dijo su esposa. Pero ni un centavo del presupuesto familiar. John pasó unos días más atormentado por la culpa, pero poco a poco comenzó a comprender la pesadilla que habían vivido. El apartamento volvió a estar limpio y acogedor. Se podía ver la televisión tranquilamente, sin temor a que alguien cambiara de canal en medio de la película. En el refrigerador aparecían alimentos que no desaparecían misteriosamente durante la noche. En el baño ya no había manchas ni pelos ajenos en el desagüe. ¿Sabes?, admitió John 2 semanas después, realmente se ha vuelto mucho más tranquilo. ¿En serio?, respondió Serena con ironía. Hablo en serio, continuó él. Ni siquiera me imaginaba cuánto nos había fastidiado a todos. Simplemente estaba acostumbrado a que la casa fuera un caos. Y ahora la casa es un hogar, asintió Serena. Un lugar donde puedes descansar y relajarte. ¿Y qué pasó con Arrek? Serena se enteró por casualidad de una vecina de trabajo de John, cuya hermana había sido compañera de Arrek en la universidad.
Al principio, Arek intentó buscar refugio con otros familiares. Viajó a la ciudad vecina para quedarse con una tía materna, pero solo aguantó una semana. La tía resultó ser muy estricta, y cuando el sobrino intentó organizar una fiesta con amigos en su casa, recibió una reprimenda y fue inmediatamente expulsado. La siguiente víctima fue la madrina de Arek. Esta familiar aguantó al joven un poco más, 2 semanas enteras. Pero cuando intentó pedirle dinero para un teléfono nuevo y luego declaró que no lo devolvería porque ella era rica, la madrina también lo echó de su casa. Había un tío por parte de padre que aceptó acogerlo durante un mes. Pero Arek logró pelearse con la esposa del tío a la semana, llamándola tonta y provinciana después de que ella le hiciera un comentario por fumar dentro del apartamento. Finalmente, en noviembre, el joven tuvo que alquilar una cama en un dormitorio de una escuela técnica. Lo único que podía permitirse eran las modestas transferencias de su madre. Sus vecinos eran obreros y constructores que se levantaban a las 5 a.m. y se acostaban a las 9 p.m. Las fiestas nocturnas quedaban completamente descartadas. Los trabajadores le explicaron al nuevo inquilino las reglas del dormitorio de manera clara y sin ceremonias innecesarias. Eric intentó quejarse, protestar, imponer su autoridad, pero pronto entendió que eso no funcionaba allí. Más aún, cuando intentó usar su técnica habitual con la ropa sucia, pidiendo ayuda a los vecinos para lavar, le explicaron que si no aprendía a cuidarse solo, lo harían obligatoriamente. El sobrino tuvo que aprender a usar la lavadora por primera vez en su vida, aprender a cocinar algo más complicado que un sándwich e incluso, horror de horrores, a limpiar después de sí mismo. Pero lo más interesante comenzó en la universidad. Resultó que durante su vida de lujo con el tío y la tía, Arek había perdido tantas clases que estaba al borde de la expulsión. Los profesores no mostraron comprensión por su complicada situación y exigieron que recuperara el tiempo perdido o buscara otra institución. Por primera vez en su vida, el joven tuvo que estudiar de verdad. Resultó ser bastante difícil, especialmente cuando uno está acostumbrado a que todos los problemas se resuelvan solos o con la ayuda de familiares bondadosos. Serena escuchaba estos detalles con un placer evidente. La justicia finalmente había triunfado, y en junio ocurrió un evento que lo resolvió todo definitivamente. Los familiares lejanos de John tuvieron una boda e invitaron a toda la familia. Serena no tenía muchas ganas de ir, estas reuniones familiares la agotaban. Pero John la convenció. Cariño, vamos, le rogó. ¿Hace cuánto no vemos a la familia? Además, será divertido allí. La celebración resultó divertida, pero de un modo muy distinto al que John había esperado. Arek también asistió a la boda. En 6 meses había perdido peso y su rostro se veía demacrado. Evidentemente, la vida independiente no le resultaba fácil. Vestía de manera modesta, incluso algo pobre, y se comportaba con inseguridad. Pero lo más interesante comenzó cuando los familiares empezaron a interactuar entre sí. Resultó que la historia de los calcetines ya se había convertido en una leyenda familiar. Todos sabían que Arek había sido grosero con la tía Serena y ella lo había castigado de la manera más original. ¿Recuerdas, Arek, cómo te alimentaban con calcetines? Se reía su primo. Eso ya es un clásico, añadió la tía. Serena, cuéntanos otra vez cómo fue. ¿Es cierto que te lanzaba los calcetines sucios a la cara? Preguntaban las jóvenes primas. Arek estaba rojo como un camarón e intentaba cambiar de tema, pero la familia era implacable. La historia se contaba en distintas versiones, agregando detalles nuevos, y cada vez el sobrino salía peor parado. ¿De verdad estuvo 3 meses viviendo de ustedes sin hacer nada? Preguntaba la juventud.
¿Es cierto que se gastó todo tu maquillaje? Indagaban las mujeres mayores. ¿Y qué traía a sus amigos a casa todos los días? Querían detalles los hombres. Al final de la velada, Arek se convirtió en el hazmerreír de toda la familia. Los jóvenes se reían abiertamente de él, los mayores negaban con la cabeza diciendo algo como, la juventud hoy en día está demasiado consentida, y sus compañeros de edad simplemente evitaban relacionarse con él. Serena observaba todo con profunda satisfacción. Arek había recibido lo que merecía, reproche social y burlas. En cualquier celebración familiar, sería recordado no como un estudiante capaz o un joven prometedor, sino como un descarado aprovechado castigado con calcetines sucios. Tía Serena se acercó a Arek antes de irse. Me gustaría hablar con usted. Parecía lamentable y perdido. ¿Se puede? Aceptó Serena, aunque sin mucho entusiasmo. Yo. Comenzó el joven y se detuvo. Luego lo intentó de nuevo, quería disculparme. ¿Por qué exactamente? Preguntó Serena. Bueno. Por todo. Por haberme comportado mal, por no haberlos respetado. Serena lo miró atentamente. En los ojos del sobrino no había un arrepentimiento sincero, sino más bien el deseo de enmendar la situación y recuperar el favor de la familia. Eric dijo con calma, te disculpas no porque hayas entendido tus errores, sino porque recibiste lo que merecías y ahora intentas limpiar tu reputación. No, de verdad lo entendí, empezó a decir él. ¿Qué es lo que entendiste? Interrumpió Serena. ¿Que no se deben lanzar calcetines sucios a quienes te alimentan y cuidan? ¿O que no se puede convertir el apartamento de otros en un patio de paso? ¿O que las mujeres no son personal de servicio? Eric permaneció en silencio, sin saber qué responder. Verás, continuó Serena, el verdadero arrepentimiento viene de adentro, cuando uno mismo comprende que estuvo equivocado. El tuyo solo apareció después de que tuviste que lavar tus calcetines apestosos por ti mismo. Pero he cambiado, intentó protestar el sobrino. Ahora limpio después de mí y cocino yo mismo. Excelente, asintió Serena. Entonces, mi lección te ha servido. Tía Serena, suplicó Arek, ¿no se puede olvidar todo esto? Bueno, nos hemos peleado y ya está. Sucede en las familias. Arek, explicó Serena pacientemente, todavía no entiendes la diferencia entre una discusión familiar y la grosería descarada. Una discusión familiar es cuando las personas no coinciden en opiniones, lo que tú hiciste fue parasitismo puro. Pero ya no lo haré, prometió él. Por supuesto que no, asintió Serena, porque ya no tendrás la oportunidad de hacerlo. Eric comprendió que la conversación había terminado y se dirigió al autobús con abatimiento. Serena lo observó con una sensación extraña. ¿Satisfacción maliciosa? No. Más bien satisfacción de que la justicia había triunfado. ¿Hablaste con él? Preguntó John. Sí, asintió su esposa. ¿Y qué tal? Se arrepiente, intenta mostrar arrepentimiento. Pero eso no es lo mismo, aclaró Serena. ¿Y no lo perdonarás? Preguntó el marido. Serena reflexionó. ¿Sabes, John? Ya lo perdoné, dijo. Finalmente lo perdoné en el momento en que lo eché, porque entendí que simplemente es un chico malcriado, descarado y no acostumbrado a pensar en los demás. Solo la vida puede cambiarlo, y eso es precisamente lo que está haciendo. ¿Y algún día lo invitarás a casa? No, respondió Serena con firmeza. Perdonar no significa exponerse por segunda vez. Arek recibió una buena lección, que saque provecho de ella. Nosotros, en cambio, nos merecemos una vida tranquila en nuestro propio hogar. De camino a casa, John guardó silencio un largo rato, y luego dijo, «Sabes, nunca te di las gracias». ¿Por qué? Se sorprendió Serena. Por haber detenido esta pesadilla.
Si no hubiera sido por ti, todavía estaríamos soportando sus travesuras y él se habría vuelto aún más descarado. Ion sonrió su esposa, eres mi marido. Tu familia es también mi familia. Y tengo derecho a proteger nuestro hogar de cualquier ataque, incluso si vienen de tus propios parientes. Nunca volverá a suceder, prometió John. Si algún familiar quiere mudarse con nosotros, primero lo discutiremos juntos. Hecho, asintió Serena. Un año después, Arek finalmente terminó el primer curso, aunque con gran dificultad. Pero eso ya era otra historia, la historia de cómo un chico malcriado aprendió a convertirse en hombre. En esa historia, Serena desempeñó el papel de una maestra estricta pero justa, que le dio la lección más importante de la vida: el respeto por los demás no se compra, no se mendiga ni se hereda. Solo se puede ganar.